Muchas gracias. Vamos con Cristian, tiene una pregunta por ahí. Antes que se me olvide, se me va a ir la idea. Ahí el Gabo dice que es bueno mantenerse con estos nervios, siempre es bueno, ¿cierto? Pero la magia es dominarlo, ¿ok? Sí, pues. Vamos, Cristian. Hola Gabriel. Hola ¿Cómo Cristian, estás? bien, ¿y tú? Bien también. La pregunta es la siguiente. ¿Has trabajado en radio y en televisión y te gustaría trabajar en prensa escrita? He trabajado en radio y en televisión, son medios muy distintos. Sí. A mí hay muchas personas que me preguntan cuál prefiero y yo creo que es súper difícil elegir porque son desafíos súper distintos. La radio, al no tener imagen, es súper descriptiva. Uno tiene que tener muchos elementos o un bagaje de lo que uno va a hablar muy importante, porque uno tiene que, por ejemplo, lo vamos a hacer a tiro. Esta galleta Ya. es café, tiene puntitos, tiene chips, tiene unas grietas, etcétera, etcétera. Y todo eso yo lo tengo que capturar en la radio y hacer sentir a la persona que me está escuchando todo lo que yo estoy viendo. Que esta galleta es de tal tamaño, de tal forma, etcétera, etcétera. Mientras que en la tele es mucho más fácil, Exacto. de cierta forma también, Claro. porque ahí uno tiene que recurrir al apuntar, al mirar, al decir, mire, llamados de atención a las personas, porque muchas veces la tele está puesta nomás Exacto. y no te están mirando. Y respecto a los medios escritos, la verdad, yo fui ayudante de redacción periodística. En la universidad. En la universidad. Me gusta mucho escribir, pero nunca me ha interesado trabajar en medio escrito. Ya. No. ¿No te llama la atención? No me llama la finalmente, atención ya? para nada. Ah, no. perfecto. No. Como hablamos antes del tema policial, ¿no te llama la atención? No me llama la atención. Son preferencias, obvio. Yo creo que uno no puede descartarlo de plano, Ujú. nunca. Y ahí yo creo, chiquillos, que nunca hay que descartar un proyecto de plano. Claro. Porque de repente, como también me pasó con la radio, que yo no lo tenía dentro de mis Descubres- planes, descubrí un escenario, un mundo, todo diferente y que me cautivó muchísimo. Entonces, no puedo decir ahora, nunca voy a hacer diario, nunca voy a hacer revistas o medios escritos digitales, porque puede llegar el minuto en el que diga, me cansé de estar en la calle a las 5 de la mañana. Pero además tiene una ventaja el Gabo, que tiene una facilidad para estar frente a cámara, para no equivocarse, no cometer furcios, no sufrir de excitación, que le decimos la vacilación, ¿cierto? Quiero que veamos un video, por favor, Cucho, nuestro control. Esto es el video 1. A ver. Yo puedo hablar encima del video también, ¿no? Ok. Préstamo de Canal 13. Tuvimos cambio de gabinete y hay quienes se soy yo. preguntan si estuvo bien, estuvo mal. Parece que hay algunos opiniones. Observen cómo se mueve, cómo habla, hagamos eso. Sabe muchísimo más que yo de esto. Gabriel ¿Quién salió Alegría, picado? en Palacio. Hola, Gabo. Hola, Gabo. Oye, y partimos con papitas al tiro. Lo primero hay que decir, hashtag una credencial para Gabriel. Estamos aquí desde el viernes con Waldito, así que ya nos deberían tener credencial permanente en el Palacio de la Moneda. Luego, allá arriba, Waldito, mostremos, ya está el presidente Gabriel Boric en su oficina, ya está reunido, ya hay movimiento aquí en el Palacio de la Moneda, porque allá arriba está él, pero acá abajo tenemos el comité político que se está realizando en ¿Revisas paralelo. Y es los ahí videos donde nos cuando queremos vuelves al fijar canal? para hablar Sí, de lo ya. que pero este no lo precisamente había- decía Francesco Gazzella. ¿Hubo improvisación o no dentro de este cambio de gabinete? Una de las principales críticas que han surgido desde el viernes recién pasado, pensando en que primero se había dicho que iba a ser temprano, luego más tarde, luego fue el cambio de gabinete a las 3 de la tarde, que salía Ávila, que no salía Ávila, y finalmente incluso termina saliendo el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, que incluso en una entrevista dijo que había que ir revisando también lo que pasaba ahí, que se sacrificaba el Partido Liberal. ¿Qué irán a decir el día de hoy después de este comité político? Vaya a saber uno. Hay hartas cosas que analizar precisamente desde el Palacio de la Moneda. Sí, vamos a estar con eso. Ok. Y vamos a estar, Le prestaron atención alumnos, ¿cierto? Compañeros ahí. Se fijaron que no titubeó en ningún minuto. Pero la chaqueta Us- estaba arrugada. No importa. Mira el detalle que se fijó. Yo no me fijé, no me había dado cuenta. No titubeó en ningún minuto, no tuvo ningún minuto, que le pasa a mucha gente, que es súper inconsciente, porque uno no se quiere quedar callado. Está buscando lo que va a decir, está buscando la palabra y le sale ¿ok? Aquí no había ninguno. Fíjense cómo se movió, ¿cierto? Como Pedro por su casa. Se siente cómodo, te sientes cómodo haciéndolo, ¿ok? Y lo otro que pronunció bien, ¿cierto? Y estamos en la moneda, ¿cierto? Son temas más serios, puede ser. Pero está la energía arriba. Él parte inmediatamente, hola, ¿cómo están? No sé qué. La energía está arriba. Él no baja.
Es distinto a lo que pasó hoy día, por ejemplo, yo vi un móvil donde estaban Rodrigo, tu compañero, en Quilpué, en la casa de los familiares de la carabinera Rita Olivar, que sí. falleció por un disparo, y obviamente el tono es distinto. Sí. Él partió muy abajo, ¿cierto?, acompañando a la madre, etcétera. Aquí no, está bien, se supone que es un tema un poco más serio, pero el Gabriel le pone energía arriba. De hecho, tira un chiste al principio que dice, me tienen que dar credencial. ¿Te dieron credencial al final? No, todavía no. Porque el pobre ha vivido ahí en La Moneda como 2 semanas ya. Que en cambio el gabinete, etcétera, etcétera. Entonces, eso quería que vieran, que puede ser un poquito, incluso puede ser un poco coloquial, porque nosotros tenemos distintos niveles para hablar en ortología, ¿cierto? Está el nivel culto formal, el nivel coloquial, el nivel jergal, por ejemplo, pero nos manejamos obviamente mejor con el término coloquial, sobre todo para los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son masivos y necesitamos llegar a toda la gente. Entonces, vamos a ver otro video. Eso le iba a preguntar a Gabriel, que se lo pregunte entre medio. ¿Revisas tus móviles cuando vuelves al canal o no? Sí, sobre todo cuando yo siento que hay errores. Ya. Principalmente eso es para poder fijarme, porque uno se da cuenta, si uno sabe lo que está haciendo, y por lo tanto siempre uno se va dando cuenta mientras va al aire, me equivoqué en tal parte, entonces después reviso para darme cuenta también, porque hay veces en que como uno está centrado en que está la cámara al frente, de repente uno no se da cuenta que atrás también pasan cosas, o detrás de la cámara pasan otras cosas que te desconcentran, y ahí uno se empieza a dar cuenta al revisarlo. Y hay un millón de factores también alrededor, que el retorno, que las instrucciones Que te mientras te están hablan. hablando, mientras estás hablando te están hablando, entonces ponerle atención a eso mientras uno está concentrado en hablar tampoco es fácil, o te hablan desde el estudio o están hablando al frente, un millón de cosas, pero sí, normalmente los reviso. Particularmente no lo había visto. Ya, ok. Después te lo regalamos, Bacán. te lo enviamos. Ok. Entonces, vamos a ver otro. Lo que les quería decir además, que viste que no se quedó fijo como un Moai, porque los compañeros tienen que hacer grabaciones frente a cámara de repente y se ponen muy tensos frente a la cámara. Entonces, pero él se movía, ¿cierto? Como estaba en su casa, ¿ok? Eso también es un ejemplo de cómo ustedes pueden soltarse frente a cámara haciéndose dueños de la situación. Vamos a ver otro video. Video 2. Móvil 2. Otro bronceado más, No como tú. alcanzó Más liviano, ni ¿ok? siquiera a desarmar la maleta. Me vine directo acá hasta el andén número 14. Lo de la maleta era un chiste, ¿o no? Sí. Ya, ok. Pero funcionó bien. Oye, Gabo, Nos podemos Gabo. subir, ¿no es cierto? Sí. Está listo, París. Nos están esperando. Te escucho, Repe. Te bajaste del avión, te llamaron por teléfono, Gabo, mañana tenés que irte al aeropuerto otra vez. Venía de un viaje y se tuvo que ir de nuevo al aeropuerto. Dijeron, oye, Anita tiene que ir a conducir, nos falta un movilero, así que devuélvete nomás porque no hay nada más que hacer. Elías, vámonos para arriba porque hay que empezar a mostrar recorrido que pasa cada 10 minutos y eso es bien bueno, chiquillos, porque va pasando regularmente e incluso cabe en la maleta. Mira, Elías, mostremos por acá, yo me puedo sentar ¿Dónde Sí, meto me la acuerdo. maleta? Que y es la aquí me pregunta voy que Te yo me acuerdas. hago. tal como llegué en Vean la esto. Pascua. A ver, paren A ver, todo, Aquí paren vamos todo. comoditos por ahora. Gabriel, alegría. Oh. ¿Me equivoqué? Tirón de orejas. Hemos luchado. ¿Cuántos años lleva la Teletón? ¡Oh! Ya, ahí sí. Llevamos décadas luchando contra el respeto y la inclusión. Este sí lo había Tú te visto. sientes en ese Sí, asiento, sí. por el amor de Dios. Ya, pero espera cómo se la Lo saca. que pasa es que dice que es preferente. Ojo, el cartel dice que es preferente y como ahora no había ninguna Hay que persona cederlo, claro. con Ya, muy bien, discapacidad muy lo podía usar. Aclaremos también ese concepto. Yo siempre me voy a escapar de todo. Ya, pero- Oye, aprovechando que estamos... Excelente. Se la sacó súper bien. Es un chascarro, obviamente. A todos les puede pasar, ¿cierto? Pero se la sacó bien, con sentido del humor, ¿cierto? Cuando dijo que le tocó animar a Ana María, entonces necesitaban un movilero. Eso es tener la oportunidad, ¿cierto? Además de tener en la palabra entretención encima, que es un valor que deberían ustedes tener, porque incluso cuando tengan que leer noticias, Sí. tiene que ser de una manera entretenida. No sé si suena mal, pero en el fondo tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque si yo soy fome frente a cámara, leo la noticia muy fome, obviamente la gente se va a desconectar y va a cambiar de canal. Por lo tanto, la energía arriba, siempre, ¿ok? Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar? ¿Algún chascarro parecido? Uy, yo estaba en la radio, los fines de semana, cuando yo estaba de turno, me tocaba conducir las noticias en la mañana, de 7 a 9 de la mañana. Bueno.
Entonces ahí después podemos comentar también cómo era la lectura de esos noticiarios viéndome ahora en los móviles de matinal, que es bien distinto el tono. Claro. Y yo lo que hacía yo al final del noticiario era poner una canción y leer los titulares de los diarios, revisar prensa en conjunto con los auditores. Oye, está la tercera, bla, bla, y yo revisaba quién estaba de cumpleaños o quién había fallecido ese día en específico. Y yo justo invité a la productora de prensa, a Camila Jara, en ese minuto, a que entrara al estudio a leer los titulares conmigo para no hacerlo tan fome, tan plano, y además revisar el tiempo y otras cosas. Y en eso le digo, oye, Cami, Soraya hoy día está de cumpleaños. No, hoy día Soraya era el aniversario de fallecimiento de Soraya. Ah, ok. Entonces le digo al controlador, le dije, oye, pongamos una canción de Soraya mientras estamos comentando esto para yo decir esto. Y ella entendió que Soraya estaba de cumpleaños. Ah, ok. Entonces ella toma el micrófono y dice, bueno, y hoy día deberíamos saludar a Soraya, que está de cumpleaños. Felicidades, Soraya, un gran saludo. Y yo me empecé a poner blanco y más encima me empecé a reír porque yo soy muy tentado para reírme. Entonces me empecé a reír mucho y le dije, ¿sabes qué? No, así, tal cual, ¿sabes qué? No, hoy día Soraya falleció. Y ahí ya explotó en risa, se quería morir. El controlador, menos mal, subió la música nomás y nos dejó un rato para que se nos pasara el bochorno de lo que estaba pasando a las 7 de la mañana ese día. Pero sí, como esa hay muchas. Te quería preguntar, por ejemplo, yo te he visto en distintos móviles, en La Moneda, en el Congreso, por ejemplo, cuando fue la acusación constitucional contra Giorgio Jackson, y tú estás afuera del Congreso recibiendo incluso gente a la que vas, te acercas y la entrevistas, ministros, ¿cierto?, personeros políticos. Y él dice, está despachando, ¿cierto? Está despachando al aire, estamos aquí, ¿cierto? No sé. Ah, mira, viene llegando la ministra de la Mujer, se acerca, le pregunta, no sé qué. ¿Cómo te aprendes los nombres y los cargos de toda la gente? Lo que pasa es que yo creo que en el tema, yo soy periodista político. Tú cuando me presentaste dijiste, yo trabajé en el Congreso, cubrí la Convención Constitucional y a veces también me tocaba venir a La Moneda. El hecho de cubrir política te obliga a conocerlos a todos. Pero sí, pero ¿cómo haces? ¿Los estudias, pegas fotos? Yo no me acuerdo qué comí ayer. Para Entonces, mí es la práctica constante. Bueno, además yo he sido político toda la vida. Yo fui presidente del Centro Estudiante de Derecho, después fui presidente del Centro Estudiante de Periodismo. Entonces, por ahí viene la beta de la comunicación. Sí, entonces tal vez te dediques a la política más adelante, ¿no? No, mejor que no. Okay. No, mejor que no. Aunque tengo apellido para eslogan, de total alegría, ¿Sí? no es malo. Pero no, la verdad es que no. Pero como siempre me he dedicado al tema y me ha gustado mucho, me ha interesado mucho, siempre lo he tenido muy presente. Y además son figuras que se repiten constantemente. Muy pocas veces. Recién ahora tenemos un congreso con una composición más nueva. Y eso también es un desafío para nosotros. Yo también ahí he tenido que ir aprendiéndome caras nuevas, nombres y cargos. Pero no hay un método, ¿cierto? No haces una asociación, por ejemplo, mi mamá se llama María, esta se llama María, me acuerdo de su cara, no. Yo creo que en estos casos es mejor lo que a uno más le acomode. En mi caso, al menos, era la práctica constante de ir reconociendo caras y nombres, porque yo soy muy malo para asociar nombre y cara. Mira. Imagínate. Y no se le escapa ni un y después con la práctica ya empiezo a reconocerlo fácilmente. Entonces yo creo que depende mucho del tipo de memoria que uno tenga, si es más visual, si es... Bueno, vale, ok. ¿Está Jacob por ahí? Está lejos, Jacob. Jacob, ¿dónde está? No lo veo. No, él es Marco. Jacob, acérquese al micrófono, por favor. Aquí estoy, profe. Que me mandó la pregunta. Vamos con la pregunta. ¿Nos podrías contar cómo se deciden los temas y cómo se reparten entre los periodistas los móviles? ¿Y cómo es una reunión de pauta? Para ponernos a tono, ¿cómo se arma el matinal? ¿Tienen reuniones de pautas diarias, obviamente? ¿Cómo es? Oye, lo primero que quiero decir, Jacob, es que admiro tu pelo, porque yo lo perdí hace mucho rato por dedicarme a esto. Así que cuídalo. Así que no estudies periodismo porque se te va a caer el pelo. Mira, lo que pasa es que yo creo que es distinto el caso del periodista que se dedica a prensa con el periodista que trabaja muy matinal. Son escenarios súper distintos. En el caso de cuando yo trabajaba en prensa, en radio, era yo el que proponía el tema normalmente al editor de la mañana, porque yo manejaba la agenda tanto del Congreso como de La Moneda, entonces sabía qué temas podíamos ir mirando. Y es súper relevante porque en prensa se fijan siempre en el Mercurio y la Tercera. El Mercurio y la Tercera siempre marcan la pauta de la prensa de radio o de tele. Seguro. Si sale en la mañana una nota sobre X cosas de tal ministro, normalmente tu nota va a ser de eso. Perfecto. Reacciones frente a lo que pasó en el Mercurio. Y normalmente en prensa no hay reuniones de pauta.
No, con los periodistas. claro. Sí, Se sí, en la parte de claro, arriba. Exacto. Entre los Deciden como editores arriba. las cabezas, ¿cierto? Claro. Los editores periodísticos, y luego reparten. Y después lo reparten. Claro. Mientras que en matinal es una reunión de pauta que se da después del programa, al tiro. Entonces ustedes comprenderán que además tampoco los ánimos de repente están muy buenos después de 5 horas en vivo, y a veces te va mal nomás. Claro. Y el ánimo no está de lo mejor, o te tocó un tema complejo como el de hoy día. Ujú. Y terminando el programa se reúnen las cabezas del programa para ir viendo qué es lo que pasó durante el día, y después todos juntos vamos construyendo la pauta del día siguiente y también de los días que vienen, porque muchas veces los temas, por ejemplo, el tema de la carabinera no se va a acabar hoy día. No, seguro. Entonces vamos proponiendo temas a lo largo de la semana y que el tema se vaya alargando también. Pasa con los temas económicos, por ejemplo. Subió la leche, ya, hoy día hacemos leche, mañana hacemos mantequilla, el día siguiente queso. Como buscar la variación de La la variación, noticia, claro. porque como decimos en el matinal, en un tema puede tener muchas capas hacia abajo y que cada capa te da una conversación diferente. Y eso es lo que yo creo que hay que pensar de un matinal, que es una reunión de amigos o en un carrete, por ejemplo, donde uno va hablando de un tema central y se van derivando experiencias e historias de las distintas personas que participan de eso. Y eso también pasa en el matinal. Está el Repe y la Pri conduciendo esto con Francesco, que va entra y sale, con el doctor Ugarte, y nosotros en la calle. Entonces todos vamos metiendo la cuchara en este plato, y se va armando de maneras diferentes, con distintas miradas. Excelente. Y hay días distintos, Hay obviamente. días súper distintos, Claro. donde incluso uno ni siquiera sale al aire. No, no, o días donde, no sé, por ejemplo, es viernes ya un poquito más día del Sí. deseo, por decirlo de O algún sea, modo. sí, es cosa de mirar nuestro matinal. Lunes, Claro. martes y miércoles es muy contingencia, es muy actualidad. El jueves es el jueves del recuerdo, del TBT, sí. igual que en redes sociales. Y el viernes es el día de los amigos. Exacto. Van a visitarnos. El viernes estuvieron los H. Bahía. Bailando y Bailando y todo, todas esas exacto. cosas. Entonces, por eso podemos tocar distintos Sí. temas con distinto tono y obviamente todo eso es bienvenido. Sí. Por ahí está... No sé si con eso le contesté a Jacob. No sé ¿Jacob? si quieres saber algo más. Ah, ya. No, ahí Ok. nomás, gracias. Ya, está por ahí Boris. Acérquese al micrófono, Boris. Hoy le estoy dando la oportunidad a todos los alumnos para que Muy pregunten. bien, muy bien. Hola, Boris. Hola, hola. Yo tengo una pregunta un poco más acerca del People Meter, Ya. mucho más relacionado a eso. Cuando, por ejemplo, en el matinal no está muy bien no marca muy bien el People Meter y el rating El no está muy- rating, ¿ya? ¿Cómo te afecta a ti eso? La verdad, y es A súper... todos les es afecta un súper- poco, no, ¿no? ¿sabéis ¿No? qué? A mí no. No. Yo creo, Boris, que en el caso, al menos mío, que yo no le tengo que responder a mi jefe por el rating. Entonces, para mí no es un tema tremendo. Yo prefiero entregar un contenido de calidad, con el convencimiento de que hicimos las cosas bien, aunque marquemos un punto. Ujú, Y perdón que lo ponga así, No, está pero es bien. lo que nos pasó en la primera parte del Tu Día. ujú. Nosotros somos un matinal que hemos ido construyendo audiencia. En la primera parte nosotros nos iba muy mal, y eso es súper real. Muchas veces estábamos todos frustrados, evidentemente, porque es una competencia diaria. Pero teníamos el convencimiento también de que cada nota la hacíamos con la rigurosidad pertinente para que saliera al aire. Y todos trabajábamos en pos de eso. Y hoy día seguimos con esas ganas, pero sí lo que pasó fue una reestructuración del equipo, una reestructuración de la cabeza del equipo y de cómo se fue manejando los temas. Que si uno compara, son los mismos temas tocados de una manera súper diferente. Y en ese sentido, al menos a mí, claro, uno se alegra cuando uno está primero. Hoy día nos alegramos porque salimos segundos, y Televisión quedó tercero. Le ganamos a Julio César hoy día. Muy bien. Pero claro, esto es de todos los días. Entonces, si uno está todo el rato preocupado solamente el rating, lo va a pasar mal todos los días. Entonces también esto hay que tomarlo, claro, en nuestro trabajo, de esto vivimos, pero también hay que ponerle cabeza y pensar, oye, Ujú. esto no te puede afectar tanto tu día a día. Excelente, sabias palabras, muy bien. Te quería preguntar con hechos puntuales. Vamos a saltar a las redes sociales. Ya. ¿Ok? Recuerdo que hubo periodistas que fueron muy atacados o muy criticados, básicamente, por ejemplo, con el incendio en Viña del Mar, Sí. cuando estábamos cerca de la fecha de Navidad y algunos periodistas preguntaban cómo vas a celebrar la Navidad esta noche. Entonces, la ola de crítica fue feroz. Sí. Algunos de estos periodistas dieron sus explicaciones. Voy a dividirlo en dos preguntas. En primer lugar, estuvo mal hecha tal vez la pregunta de la
periodista que fue más criticada tal vez? ¿Cómo lo habrías hecho tú? Yo creo que cuando uno, a ver, a nadie, independiente que uno estudie periodismo, a nadie le enseñan a estar en situaciones como esa. Ujú. A nadie, a nadie. Y en eso yo creo que hay que ser súper justos. Ni ninguno de los periodistas que fue a cubrir el incendio en Viña, ni los que fuimos a cubrir el incendio al sur, pensamos en la envergadura de lo que estábamos viviendo. Ujú. Y uno nunca, pese a la que uno puede hablar de la empatía como un concepto que es hermoso, que evidentemente ojalá todos pudiéramos tener, no es fácil estar en esos zapatos. No es fácil y es muy complejo. Y es lo que y me voy a devolver un poco a lo que hablábamos hace un rato. Hay muchos factores mientras uno está en vivo, mientras uno está al aire. Yo no justifico el actuar de mis colegas para nada. Yo creo que hay errores que pasan y es verdad. Y yo creo que lo mejor que uno puede hacer es decir, oye, me equivoqué, no estuvo bien planteada la pregunta, no era la pregunta pertinente o cualquiera sea la explicación. Pero en ese caso particular yo creo que era muy complejo el preguntar cualquier cosa, Sí, yo creo. exactamente. Porque a diferencia quizás de lo que me pasó a mí cuando yo fui al incendio en el sur, yo no estaba cerca de ninguna fecha compleja, podríamos decir. Fue eso. Se metió un fantasma por ahí. Okay. Cosas Ya. como esa pasan. Como chascarros como eso. Ya. Entonces, yo creo que en mi caso al menos fue un poco más fácil. Ahora sí, los primeros 2 días de mi cobertura fueron de full incendio. Era contar, oye, se quemaron tantas hectáreas durante tantos días, bla, bla, bla. Y después llegó el tercer o cuarto día en el que teníamos que hablar de historias humanas. Exacto. Ujú. Y es ahí donde uno tiene que tener cuidado. Y yo creo que en el caso al menos de matinal, la diferencia de prensa, que en prensa uno llega y pone micrófono, en el matinal uno tiene la oportunidad de hacer una entrevista previa. Entonces uno ya sabe a lo que va a ir al día siguiente en el vivo. Uno sabe más o menos lo que va a pasar. A mí me tocó entrevistar, por ejemplo, a esa mamá que metió a su niñita a la piscina para evitar que las llamas le llegaran, Claro. por ejemplo. Entonces yo pude conversar con ella Tremenda antes. historia, sí. Y después me tocó entrevistar a otra persona que perdió su casa completa. También pude entrevistarla el día antes. Entonces, cuando ya llegamos al día de salir en vivo, yo ya sabía por dónde meterme para evitar, por ejemplo, una revictimización, para evitar que reventara en llanto, porque independiente que muchas veces se nos critica a los medios de que hacemos llorar a las personas, yo trato de evitarlo. A mí no me gusta exponerlo y al menos lo que estamos tratando de hacer nosotros como matinal también va en esa línea. Tratar de no guiarlos hacia allá. Exacto. Muy bien. Y con respecto también a esto de las redes sociales, ¿te parece peligrosa la libertad que hay para la crítica? Porque yo he visto incluso, por ejemplo, no manejo mucho las redes sociales, pero he visto Instagram o ¿cómo es que se llama? TikTok. Las críticas a veces son feroces. Sí. Pero también como la irresponsabilidad, porque, por ejemplo, de repente aparece una persona diciendo, te voy a dar la mejor receta para quemar grasa, y tú te metes a su perfil y no es nutricionista, no es nada. Entonces, ¿te parece peligrosa esta libertad que dan las redes? Es que yo creo que finalmente las redes sociales son un reflejo de la sociedad en muchos aspectos. Yo creo que hay redes sociales que son un poco más amigables que otras nomás. Twitter yo creo que es la peor. El peor ambiente, el peor lugar donde uno se puede instalar. De hecho, yo Twitter personalmente lo ocupo solo para trabajar, para nada más. Para revisar el estado del tránsito en la mañana, para revisar titulares, buscar lo que esté pasando en el minuto, porque es la red social más eficaz en ese caso. Y las otras las ocupo para cosas personales. De hecho, mi Instagram es netamente personal. No hay nada de pega. A diferencia, si revisas mi Twitter, aparece así como Congreso aprobó tal cosa. Nada más. Ya. Y Ok, estamos. perfecto. Entonces, pero el tema de la libertad, yo creo y soy un ferviente defensor de la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión también tiene un límite, que es cuando afecta a otra persona. Exacto. Cuando afecta a otra persona, que es lo que pasó, por ejemplo, esta semana con la diputada Cordero. Entonces hay ciertas cosas que hay que tener cuidado siempre. Para nosotros en los medios, como para la gente que ocupa las redes sociales. Pues claro, ustedes pueden tener mucho más control, obviamente, pero no podemos controlar el resto de la gente. Exacto. Ok, y con respecto a esto mismo, yo conversaba con algunos compañeros de trabajo y nos llamó la atención que para los incendios del sur, no había tanto rostro como en los incendios de Viña. Y se ríe el Gabriel. Sí. Había más periodistas de terreno. Sí. ¿Por qué puede ser? Nosotros teníamos una teoría, que es que estaban cuidando los rostros. ¿Puede ser? Yo creo que puede ser, puede ser. Yo la verdad es que desconozco en concreto porque en el caso nuestro el canal decidió no llevar rostros, pero sí yo creo que hay una diferencia en la cantidad de tiempo quizá.
si uno analiza, el único rostro que había en el sur era de Mega, que era Gonzalo Ramírez. El resto todos éramos periodistas de medio pelo. No, de terreno, digamos, de terreno. Pero de terreno, pero yo también creo que tiene que ver un poco con la extensión de las jornadas, con la extensión de los días que íbamos a estar allá. Yo estuve 9 días en total. Entonces, tiene que ver yo creo que un poco con eso. Nosotros ya estamos en la calle todo el día, todos los días, y los rostros normalmente ya no. Pese a que siguen reporteando, y yo me saco el sombrero por muchos de los colegas que hoy día son rostros que siguen reporteando y siguen sabiendo todo como si estuvieran en el lugar. Hay muchos que mantienen ese nivel de reporteo estando en el estudio. Y eso es súper valorable, pero también pierden un poco el contacto con las personas directamente en la calle, y eso yo creo que lo tenemos hoy día nosotros los periodistas que estamos en la calle. Perfecto, ok. Me agarro también un poco de eso cuando dijiste que tienes que cubrir, por ejemplo, en los incendios del sur, independiente ya del incendio, las historias, cierto, humanas, qué sé yo, siempre hay una carga emotiva. Sí. Obviamente te tiene que afectar en algún punto. Sí. ¿Cómo hace el Gabriel para sacárselo de encima? Terapia, pues. Ya, Terapia. ya. Lo invito a todos a terapiarse. Es un elemento muy necesario, Mira. independiente de la carrera. Ya. No solamente aquí en el periodismo y en las comunicaciones, sino que todos deberían tener un psicólogo de cabecera en vez de un médico. Y yo creo que sí, es tener una red de contención. Yo tengo una red de contención de amigos, de familia, que es muy potente, pero también una psicóloga que está pendiente de este tipo de cosas, porque si no, no se puede. No se puede. Porque aquí está lo que me preguntaba recién Boris respecto al tema del rating. Claro, a mí no me afecta, pero sí hay un entorno que sí vive golpeado por el rating. Trabajo en un canal, bueno, todos los canales funcionan en base al rating y por lo tanto, si te va mal, hay un ambiente que es más denso y que también te afecta. Y eso es obvio. Y sobre todo si es que estás cubriendo situaciones más complejas, también te afectan mucho más. Está la presión más encima de estar con una persona que está sufriendo y además te dicen cortemos porque nos tenemos que ir a comerciales. Eso es tremendo, sí. Y uno tiene que cortarlo Claro, nomás. exacto. Entonces hay que también tener el tino para poder hacerlo de manera correcta. Entonces yo creo que lo más relevante es la terapia. Ok, muchas gracias, muy bien. Le vamos a hacer caso. Está por ahí Marco. ¿Cómo está, profesor? Muy bien. Mira el vozarrón de Marco. Tiene una pregunta. Ya, haga memoria. ¿Y cuál ha sido la noticia que has descubierto que te hace sentir más orgulloso? Buena. Más orgulloso. Ay, qué difícil. Realmente que me haga sentir más orgulloso. A ver, yo creo que a mí me tocó todo el proceso independiente de lo que los que nos estén viendo y escuchando piensen respecto al estallido social. La noche del 19 de noviembre a mí me marcó muchísimo. Yo seguí todos esos días las negociaciones entre los partidos para poder llegar al proceso constituyente que fue el primero, el fallido. Y yo creo que para mí esa cobertura fue súper relevante porque yo estuve en la calle durante el estallido del 18 de octubre en adelante, yo estuve en la Plaza Italia. A mí no me contaron eso, yo lo vi también cómo el actuar policial, vi todo. De hecho, vivías por ahí muy cerca. Vivía muy cerca, Claro. además vivía en plena Alameda en ese tiempo. Ahora que trabajo en Canal 13 vivo en otro lado. No. Pero no, hablando en serio, yo creo que ese espacio fue, no sé si lo que me hace sentir más orgulloso, porque yo no sé si podría calificar alguna noticia que me haga a mí personalmente sentirme orgulloso, pero sí que yo digo, bueno, fuimos parte de la historia de alguna otra manera. Exactamente. La vi la historia. Yo creo que ese es el concepto, vi la historia. Y estuviste ahí. Y estuve ahí. Perfecto. Cuando estuve cerca de esa mesa donde estaban todos sentados, donde Jacqueline Van Rieselberghe tenía esa cara de funeral enorme, donde por el otro lado el Frente Amplio estaba más o menos celebrando esto, era ver esa situación, era vivirla y que no me la contaran, sino que era yo el que la contaba. Tremendo. Qué Entonces bueno. eso, No, más era que eso. sentirme orgulloso, yo creo que es ser parte de la historia. No, y eso alimenta tu alma de periodista, además. El alma y el ego. El No mintamos. También. El ego Ok, también. muy bien. Gracias, Marco. Pilar, ¿está por ahí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Pilar tiene una pregunta para Gabriel. Sí, hola Gabriel. Hola, Pilar. Mira, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede realmente ser objetivo un periodista? No. Se No, supone que no, tiene que serlo, no. pero no se puede. A ver, yo creo que la objetividad no existe. Yo quiero partir de Ya. esa base.
¿Por qué? Porque todos los periodistas tenemos una carga política, una carga cultural, una carga económica, todo tipo de cargas. Entonces, decir que uno va a contar algo objetivamente, yo creo que es imposible. Nadie es objetivo. Ni siquiera es como, por ejemplo, hasta si uno pregunta, mamá, ¿cuál es tu hijo favorito? Te va a decir ninguno porque mentira. Señora, está mintiendo. Alguno debe ser su favorito, aunque no lo quiera decir. Entonces yo creo que la objetividad en rigor no existe. Sí, yo creo que uno tiene que tratar de mantener a raya lo que uno piensa y lo que uno cree. Porque una cosa es relatar una noticia, relatar un hecho, y otra cosa muy distinta a la columna de opinión. Claro. Y ahí efectivamente uno puede tener la libertad de poder decir lo que quiera y plantearle el escenario que uno mejor le acomode. Pero si uno está contando algo y uno ve que el pájaro es verde, tenéis que contar que el pájaro es verde. Claro, exactamente. Es como un abogado que tiene que defender a un criminal. Claro, O sea, sí. Entonces no es para mí la objetividad no es algo que me complique, porque hay mucha gente que en la calle, a mí también me han gritado, y no es tema, es parte de mi pega, no es cómodo, pero ahí uno dice, yo nunca he mentido, al menos yo nunca he mentido, y si mi problema es la objetividad, a mí yo siempre les digo, nada es objetivo en esta vida, nada. Ok, y además de la objetividad, gracias Pilar. Gracias. Además de la objetividad, ¿puede un periodista ser éticamente independiente? Sí. ¿Como buscando la verdad dentro de un medio de comunicación? A ver, por ejemplo, me voy a poner como ejemplo. ¿Ya? A mi mamá la entrevistaron en el matinal. Ya. Y a mí me habían ofrecido hacer un móvil dentro de esa entrevista. Yo dije que no. Porque evidentemente me parecía que yo estuviera entrevistando a mi mamá hablando de turismo. Ella se dedica al turismo en Viña. Entonces, yo lo encontraba muy enredado. Entonces dije, Muy raro. nada que ver. Claro. No. En esos casos yo creo que es mejor uno hacer el análisis y más que buscar la independencia, porque ahí de nuevo yo también creo que uno nunca es independiente, si uno tiene vínculos, uno tiene conexiones con muchas personas y por lo tanto la independencia es súper compleja. Entonces, y además uno responde a intereses de un medio de comunicación que también hay que transparentarlo, también tienen una línea editorial que va apuntando a ciertos temas. Entonces, o hay intereses económicos, sí, o intereses políticos, de sí. lo que sea, abiertos o públicos o privados, da lo mismo, pero están. Entonces, al menos a mí, ninguno de los medios en los que yo he trabajado nunca me han presionado al menos por hacer o decir algo. Yo ahí tengo que decirlo ni en el 13, ni en ADN, ni en Chilevisión, en ninguno. Pero sí, yo creo que uno tiene que hacer el ejercicio de alejarse de ciertas situaciones en las que uno podría haberse involucrado. Yo creo que entrevistar a familiares al menos mejor que no, a no ser que sea en un tono lúdico, evidentemente. Pero el Día de la Madre, por ejemplo. Claro, pero en casos ya un poco más serios, mejor que no. Mejor que no. Muy bien, muchas gracias. Rodrigo, por ahí tiene una pregunta también. Hola, buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, bien, ¿y tú? Bien, bien. Nos contaste que llevabas más o menos 10 años en el Festival de Viña cubriendo y haciendo trabajo ahí, ¿cierto? Respecto a esto mismo, en el último Festival de Viña del Mar, el humorista tiktokero Diego Urrutia festinó con la forma de relatar de algunos periodistas. ¿Te dio risa o te molestó? Me reí mucho porque además lo que me pasó era que como yo estaba grabando notas para el matinal, yo estaba sentado mirando hacia el público porque mi objetivo no era el artista, mi objetivo era el público, saber qué es lo que estaba pasando con ellos. Entonces ustedes comprenderán que yo estaba así, mirando al público, directamente, como estoy ahora mirando la cámara. El artista atrás. El artista atrás mío, y ellos sabían, porque yo tenía el micrófono en la mano, entonces ellos sabían que yo era periodista y me apuntaban y se reían. No. Entonces yo más me reía todavía, si igual es divertido, si es real. Los periodistas, yo no sé por qué hablamos así. Porque no hay un ramo en la universidad para hablar como periodista. Mira, me robó la pregunta, porque eso le iba a preguntar. Porque claro, tienen un tono que a veces se lo imitan entre ellos, sí. ¿Y no te enseñan en la universidad, no te dieron clase de locución de cómo relatar la noticia? No. O sea, mira, yo creo que nos pasa a los periodistas de prensa, que todos hablamos igual, y todos los periodistas deportivos que hablan como argentinos.
Finalmente yo creo que es una repetición de un patrón nomás que existía, Claro. pero sí, yo me reí mucho, es parte... Yo creo que eso es lo importante, el humor es un reflejo de nuestra realidad, de nuestra idiosincrasia y por lo tanto uno también tiene que saber reírse de esas situaciones. Perfecto. Y además, a raíz de eso también puede buscar uno la forma de mejorar también. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, a mí me costó eso de pasar de hablar como periodista de prensa a hablar como periodista matinal. Yo al principio hacía los móviles de matinal como un periodista de prensa, entonces era súper fome. Claro. Porque no me movía, porque estaba todo el rato estático, porque hablaba como periodista, entonces era más fome. Mira, hablaba como periodista. Sí, Claro. Ya. Gracias, Gabriel. a ti. Gracias, Rodrigo. ¿Qué te parecía? Mira, antiguamente tal vez tú eras muy joven, pero antiguamente los lectores de noticias Ya. eran locutores de noticias. Eran lectores Sí. de noticias, Sí. ¿cierto? Javier Miranda, Claro. Janet Fraser, Eduardo... Raquel Argandoña. Raquel Argandoña también fue Sí, fue. esa lectora de noticias. ¿Qué te parece esta nueva tendencia que ya lleva varios años de que quien entregue la información sea un periodista que muchas veces no es locutor? Ahí tenemos una discusión entre la escuela de locutores con los periodistas, siempre estamos ahí como agarrándonos del moño. Sí, es que yo creo que el espacio se abre muchísimo. Yo creo que hoy día, si uno se queda solo en los medios tradicionales, claro, puede ser un periodista connotado el que está conduciendo un noticiario, leyendo noticias, pero hoy día hay 1 millón de plataformas más que abren muchísimas más puertas que incluso la tele. Sí. Y por lo tanto, yo creo que hay muchísima libertad para poder hacer y deshacer en este campo de las comunicaciones. A mí el tema de separar locutores y periodistas nunca me ha gustado mucho. Yo creo que somos todos comunicadores, lo dije al principio. Todos quienes estamos detrás de estos micrófonos somos comunicadores, independiente de nuestra profesión. Entonces yo creo que eso es lo que uno tiene que mirar para adelante. Yo sí creo que hay ciertas cosas que hay que ir analizando y ir viendo con el tiempo. Cuando yo llegué a la radio, yo tengo conciencia de que yo no tengo una voz profunda, una voz grave, ni nada por el estilo, pero sí me lo hicieron saber. Y me dijeron, tú nunca vas a llegar lejos porque hablas muy, muy finito, tienes una voz muy aguda. Pero la voz se puede manejar. Y ahí terminé trabajando en esa misma radio. Ah, y ahí mira. le mando el saludo a la productora que me No lo te dijo, creo. cubriendo el congreso, la convención, conduciendo noticias, etcétera, etcétera. Y ahora estoy en Canal 13. Excelente, Entonces, mira. mira de quién te burlaste. Mira, ¿de qué te burlaste? De hecho, mira, sacaste aplausos. Nosotros acá también manejamos, obviamente, los niveles de la voz. Claro. La voz joven acá arriba, la voz más grave, etcétera, etcétera. Y a propósito de que los compañeros tienen que leer noticias, que es su primer examen, te vamos a poner un desafío, Gabriel. Oh. Gabo, le vamos a pedir a Gabo que lea unos titulares. Ok, muchas gracias. Acá tenemos la orquesta completa. Entonces, como tienen que leer los titulares los compañeros y tienen que después desarrollar una noticia, vamos a hacer un ejercicio. A ver cómo le sale a Gabriel. Vamos a poner base de noticias. Sí, voz de noticias. Va a leer los titulares. Este ejercicio también se los voy a hacer a ustedes después. Lo hago al tiro. Al tiro. Ya, lo que pasa es que les quiero aclarar, ¿cierto? Yo siempre les digo que las noticias, los titulares incluso, tienen siempre una carga emotiva, siempre hay una emoción implícita en un texto. Por lo tanto, no puedo leerlos todos iguales, porque primero voy a aburrir a la gente, ¿cierto? Y porque tengo que llamar la atención, tengo que mantener la atención del auditor. Y perdón, hay una intencionalidad también. Obvio, Entonces, obvio. Sí, pues, todos porque los si titulares- tú lo lees como robot, obviamente no vas a llamar la atención. Sí. Escuchemos a Gabriel. Yo lo podía a punto como un desafío si me iban a poner cortina noticiario. Ay, no, la cortina de noticias no está. No la teníamos preparada. Pero eso sí los tiene. Ya, Bien. eso sí. Ya. Aplicación FaceApp ha generado discusiones por su dudoso respeto a la privacidad de usuarios. Joven muere de un disparo mientras simulaba un secuestro con unos amigos para la red TikTok. El Cerro Santa Inés, ubicado en la quinta región, es declarado santuario de la naturaleza. A los 104 años y mientras dormía, falleció Olivia de Havilland, actriz leyenda de Hollywood. ¡Excelente! Viste que uno se pone a Aplauso. hablar como periodista You know- cuando te ponen el papel al frente. Qué terrible. Es heavy porque, claro, el papel te condiciona un poco. Mucho. Obvio. Entonces, no sé si se fijaron, compañeros, el tono de la noticia, ¿cierto? La primera era una aplicación FaceApp
Por lo tanto, es una noticia un poco más neutra. El texto es noticioso y ya está. Pero la segunda noticia, que habla de un joven que muere de un disparo, ¿cierto? Obviamente tenemos que bajar el tono, poner otro tono un poco más dramático. En el Cerro Santinés es una buena noticia. Por lo tanto, la energía se va arriba. O incluso, perdón, el tema, no sé si es más dramático, pero incluso puede ser más empático, porque, Sí. a ver, yo siempre pienso en esto. ¿Qué pasaría si yo me entero de la muerte de un familiar mío a través de las noticias? Claro. Entonces uno tiene que pensar siempre que a uno le podría pasar eso. Entonces, mejor no decirlo de una manera así como si uno estuviera contando que está lloviendo afuera. Exacto. Como la empatía de que hay otra persona que podría estar sufriendo por lo que uno está contando. Entonces, más que el drama, es como yo creo la empatía de contar una noticia como esa. Okay. Vamos a hacer otro ejercicio con Gabriel, ¿eh? Lo vamos a poner a prueba acá. Este es un ejercicio que planificamos. Te vamos a tirar un par de datos. Ya. Un par de datos para que improvises. Ya. Solamente para darle una lección a los chicos ahí que están viéndonos. Entonces, por ejemplo, calle Meix, Ya. Estación Central, Un escenario muy común. un escenario muy Ya. común, los vendedores ambulantes y los toldos verdes, Azul. azules, perdón, ya habían sido sacados, Ya. pero volvieron. Ya. ¿Ok? Volvieron y se están desarrollando un operativo policial y los vendedores están protestando incluso con violencia. Ya. Entonces, ¿qué hace Gabriel? Lo arma un poco en su cabeza, porque ya dijimos que la improvisación no existe, sino que él arma un tronco, ¿cierto? De ese tronco se agarra para poder disparar, ¿cierto?, toda la información. ¿Cómo le saldría? La imagen en vivo que estamos mostrando a esta hora de la tarde es el barrio Meix, un barrio que ha sido bien complicado en el último tiempo, producto de lo que ustedes están viendo, los toldos azules que fueron, recordemos, sacados de esta calle hace algunas semanas atrás, producto del acuerdo entre el gobierno y también las policías, que han hecho un trabajo respecto a la remoción de los trabajadores informales en este sector de la capital. Eso sí, han llegado de vuelta y nosotros estamos tomando los resguardos porque están manifestándose hasta ahora y no de buena manera, como ustedes están viendo a esta hora de la tarde. Se están manifestando, están lanzando piedras, está el accionar de carabineros también hasta hora de la tarde, conjunto con el carro lanzaguas y el carro lanzagases. Una situación que complica el tránsito a esta hora de la mañana en Santiago Centro. Había dicho tarde y por lo tanto también me acabo de equivocar, me acabo de dar cuenta también, pero eso también es lo importante, poder seguir adelante independiente de los errores que uno va cometiendo al minuto en que uno está al aire. Mantiene el accionar policial a esta hora en el barrio Meix y por lo tanto las calles siguen cortadas, el tráfico ha aumentado muchísimo, la Alameda está completamente llena de vehículos y por tanto, si usted nos está viendo hasta ahora, tome las precauciones y tome vías alternativas. ¡Excelente! Superó mis expectativas. No, admiro mucho tu trabajo, admiro mucho lo que hace Gabriel. No, te pasaste. Y después dicen que los medios mienten, aquí está la prueba. Oye, aquí está la prueba, está mintiendo descaradamente. No, es un ejercicio para que vean los alumnos. Increíble, de verdad, muy bien. No sé, no tengo palabras para describirlo. Pero esto es pura práctica. Es pura práctica, Pura justamente. práctica. Para eso, Pura para ese lado, para ese punto iba yo. En la práctica hace al maestro, por lo tanto, es pura práctica. Un último ejercicio antes de terminar. Ya. Hagamos un ping-pong. ¿Okay? Ya. Lo primero que se te ocurra, en una palabra, ¿ok? Ya. Trabajo. Rigurosidad. Matinal. Diversión. Radio. Amor. Terreno. Terreno. El trabajo. Madrugar. Difícil. Pantalla. Trabajo. Justicia. Divina. Ok. Día. Matinal. Noche. Pasarlo bien. Ok. Gabriel Alegría. Periodista. Muy bien. El aplauso muy grande para él. Se pasó. Muchas gracias por estar con nosotros. Un último consejo para los alumnos. Los alumnos tienen que dar la prueba el jueves. Ya. Tienen que presentar un noticiero donde ellos dan el nombre, inventan el nombre del noticiero, se presentan y leen la noticia, ¿cierto? Una especie de buenas noches, bienvenidos a Hola Noticias, mi nombre es Juan Pérez y estas son las informaciones. Y se largan con el texto. ¿Alguna recomendación antes de partir? Yo creo que lo que dije hace un ratito, yo creo que hay que dejar de pensar solamente en los medios tradicionales. Si ustedes están armando un noticiario independiente de la plataforma, piensen en la persona a la que le están hablando.
Eso es súper importante. Es súper importante porque, claro, yo trabajo hoy día en Canal 13, le hablo a un público específico. No le hablo a todo el público. TVN hace lo mismo, Mega hace lo mismo, Televisión hace lo mismo y las radios también lo hacen. Entonces ustedes, si están armando un noticiario, piensen en el público al que le están hablando, porque si no, no hay retorno de esa audiencia. Entonces, si van a armar un noticiario de, por ejemplo, de tecnología, háblenle a las personas que les interesa la tecnología. No le hablen al resto. Porque ahí, por ejemplo, pueden ocupar elementos más técnicos, hablar de cosas más técnicas, pero si no, es hablar del todo y la nada, y cuando pasa eso no decimos nada. Excelente. ¿Y alguna recomendación para los nervios? Para los nervios. Sí. Tomarse un corto. No. Un cortito de pisco sour. En la mañana, imagínense, yo todas las mañanas antes de salir a ver. No. Claro. No, y, sale, y le sale de corrido. Yo Habla creo de que corrido. hay que olvidarse que quizá uno lo está escuchando la cantidad de gente, porque uno no se da cuenta hasta que uno trabaja en esto, de la cantidad de personas que a uno lo escuchan o lo ven. La cámara es un amigo más, el micrófono es un amigo más, como si uno estuviera en una conversación común y corriente, y por lo tanto hay que tomarlo así. Si uno se equivoca al aire, uno puede decir, me equivoqué, y seguir adelante, y no todo es terrible. Entonces, saquémosle un poco el nervio a eso. No todo tiene que ser tan perfecto. También yo creo que los medios nos han mal enseñado a que todos tenemos que ser perfectos. La barba muy bien cortada, el pelo muy bien peinado, la ropa perfecta. Yo ahora vine con una camisa que igual está un poco arrugada. Entonces, yo creo como que, en el móvil de la sí, moneda. Que estaba entonces arrugado. esas cosas pasan y eso es la realidad, esa es la vida misma. Entonces hagamos de esto la vida misma también. Dejemos de esta careta como excesivamente dura de trabajar en los medios y que sea algo así como gente perfecta. No existe la gente perfecta. Gabriel Disfrútenlo. Alegría nos acompañó entonces en las... Eso, disfrutar, Disfrutarlo. incluso los nervios, esa guata Sí. apretada, disfrutarla también. Sí, ¿Sí? disfrutarlo todo, disfrútenlo, chiquillos, pásenlo bien, que eso es Ok. más importante todavía. Muchísimas gracias por estar con Gracias a nosotros. Te ustedes. pasaste. Gabriel Alegría, este aplauso es para él. Gracias a todos los Muchas compañeros que gracias. nos acompañaron. Esto fue buenísimo para Sí, ellos. cuando Así que quieran. es una gran experiencia. Lo vamos a invitar un día también para que esté en la clase, no para que no para entrevistarlo, sino Ya. para enseñarle técnicas de respiración, ¿cierto? Feliz. Etcétera, etcétera. Ya, muchas gracias, nos Gracias vemos, a que estén ustedes, muy nos bien. vemos. Y gracias a todos los que nos escucharon por las redes sociales de la Escuela de Locutores de Chile. Nos vemos.